bienvenidos. Qué gusto verlos. Y hermano Víctor ya nos ha visitado varias veces y ahora está con nosotros de nuevo. Bienvenido. Y gracias a todos. Bueno, hoy vamos a seguir con los estudios de la primera carta de los Corintios. Y los últimos 2 domingos hemos estado hablando de lo que es un siervo de Dios, o sea, un líder entre la iglesia. Se acuerda que uno de los problemas que Pablo enfrentaba, que ocasionó la escritura de esta carta, es que dentro de la iglesia había unas divisiones entre los hermanos, algunos diciendo que el líder mejor de la iglesia era Pedro, otros decían no, que es Apolos, otros que decían que no es Pablo y otros, ¿no? Entonces él está diciendo no, en realidad no importa el título que tenga una persona dentro de la familia de Dios. Unos pueden ser maestros, otros pueden ser pastores, otros pueden ser profetas. Y vamos a hablar de esto el domingo que viene. O sea, el hermano Walter lo va a hablar de eso el domingo. Pero él estaba diciendo, no, en realidad, lo que es un líder dentro de la iglesia es que, hablamos de que un líder es una persona que demuestra cualidades. Son 3 cualidades, ¿no? Primero que es un servidor, y hablamos de las 2 clases de siervos. Otro, colaborador. Sí, un colaborador con Dios para explicar los misterios del Evangelio, o sea, uno que trabaja con Dios para que la voluntad de Dios sea hecha en toda la tierra. Y la tercera es siervo, colaborador y administrador, ¿no? Administrador, uno que administra bien su propia vida y también las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que un siervo debe ser, o sea, un miembro del grupo, de la iglesia. Debe ser eso, un siervo, un colaborador con Dios y un administrador de las cosas de Dios. Y el domingo pasado hablamos de que si eso es lo que ¿qué debe ser la actitud de tal persona, de nosotros? Una actitud humilde, ¿no? Que no debemos de jactarnos por el hecho de que Dios nos ha dado el privilegio de servirlo o que nos ha dado cierto puesto dentro de la iglesia. No, eso solo viene por la gracia de Dios y viene porque nosotros estamos dispuestos a entregarnos y servir como Él nos dé la oportunidad y las capacidades. Entonces, somos siervos, colaboradores con Dios, administradores de las cosas de Dios, y lo debemos de hacer con una actitud de humildad. No me jacto de ser un siervo de Dios. Más bien, sigo siendo como levadura, como dice Pablo, levadura entre el mundo. Ahora, siguiendo con eso, con lo que Pablo estaba tratando de enseñar a la iglesia, hemos hablado de lo que es un siervo, cómo debe ser su actitud, y ahora vamos a hablar de un enfoque exterior. O sea, mi testimonio diario es lo que él nos va a hablar en la lección de hoy. En las iglesias que Pablo que Dios lo había usado para fundar, muchas de esas iglesias se fundaron dentro de una sociedad completamente pagana. O sea, que las personas que aceptaron a Jesús, que llegaron a ser seguidores de Jesús y se hicieron miembros de la iglesia, salían muchos de ellos o de la religión judía o
del mundo, que era muy perversa el mundo en el cual vivían. Entonces, Pablo se enfrentaba con un problema, tanto en la iglesia de Roma como en la iglesia en Corinto y casi en todos los lugares donde él ministraba. Y el problema era uno que nosotros también enfrentamos. El problema es que cuando algunas de esas personas salieron o del judaísmo o del mundo pagano y aceptaron a Jesús como su Salvador y se dieron cuenta de que ya somos libres de las leyes judías y ya somos hechos nuevos en Cristo Jesús, o en otras palabras podemos decir, ya somos salvos. Entonces algunos empezaron a decir, bueno pues, si soy salvo, si estoy en buena relación con Dios, puedo vivir como me dé las ganas. No importa, yo voy al cielo de todos modos. Y eso no es un problema que él solamente enfrentaba, porque muchos de hoy, en el día de hoy, dicen que, bueno, yo soy miembro de la iglesia y he caminado ahí por el pasillo para hacer mi profesión de fe, pero ahora, bueno, ya puedo hacer lo que me dé la gana, vivir la vida como quiera. Y entonces Pablo dice, bueno, primero dijo a los romanos, en Romanos 6, mire hermanos, eso es una idea completamente equivocado, porque él dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ellos están diciendo, bueno, si yo soy salvo, bueno, lo más que peco, más gracia Dios me va a dar. Es que algunos dicen, bueno, yo puedo hacer lo que quiero el sábado por la noche, el domingo me voy a la iglesia, canto los cantos, doy mi ofrenda y ya estoy bien. Y Pablo dice, no. Él dice ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, nuestra vida diaria debe demostrar el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida. Ahora, eso es la base de lo que vamos a ver hoy en nuestra sección en este pasaje de 1 de Corintios, capítulo 10, los versículos del 23 hasta el 11:1. Si alguien me hace el favor de leerlo. 1 de Corintios, capítulo 10, empezando con el versículo 23 y terminando con el 11:1. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, esa es la enseñanza que vamos a ver. Es muy rico esto, hay mucho para hablar. Pero, y también hay una ilustración cultural ahí que es un poco difícil para nosotros entender, pero vamos a ver paso por paso. Entonces, el problema, ¿se acuerda? Que es muchos de ellos pensaban que, bueno, ya soy cristiano, así que puedo vivir como quiera. ¿Mm? Y Pablo dice, no, no es así. Primero, hemos sido salvos por la gracia de Cristo y por lo tanto debemos de tener una vida y vivir una vida que es diferente a la del mundo. Y entonces, la pregunta que debemos de hacer, o una pregunta que se hace muchas veces es, como cristiano, ¿qué puedo hacer yo en mi vida diaria para agradar a Dios? Entonces Pablo nos da unos buenos enseñanzas para ayudarnos en saber cómo debemos de vivir para la gloria de Dios. La idea central de nuestra lección es, el creyente debe vivir de tal manera que en todo Dios sea glorificado y otros sean conducidos a Jesús. Eso es en esencia lo que Él nos va a enseñar esta mañana. Entonces Él dice, como cristiano, yo en mi vida diario, ¿cómo decido lo que puedo hacer y no hacer como creyente? Y entonces Él nos da dos pruebas que podemos hacernos a nosotros. En el versículo 23, Él empieza de inmediato diciendo, como cristiano, como creyente en Jesús, todo me es lícito. ¿Qué quiere decir eso? Al menos que la Biblia me dice que no lo puedo hacer, entonces puedo hacerlo. Al menos que Dios indica otra manera de vivir, yo puedo vivir la vida así como normal. Pero luego Él dice, todo me es lícito. En otras palabras, yo puedo ir donde quiera en este mundo. Puedo entrar en cualquier negocio, puedo escuchar cualquier música, puedo ver cualquier cosa que me sale en la tele. Todo eso, como cristiano, lo puedo hacer. Pero la pregunta no es que es si puedo, la pregunta es si debo. ¿Me explico? Sí. Bueno, eso es lo que Él nos va a decir. Él dice que yo puedo hacer muchas cosas como cristiano, pero hay dos criterios que debo usar para determinar si debo hacerlos. ¿Cuál es el primero? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Bueno, por ejemplo, hay mucha comida ahí, ¿no? Yo puedo comer todo esto y no dejarle nada para la otra persona. Lo puedo hacer. Pero la pregunta es, ¿me conviene hacerlo? No, porque me va a enfermar, porque yo no necesito tanta comida para vivir. No me conviene. Bueno, y así muchas cosas. Cuando hay preguntas en nuestra mente, si debo de hacer esto, o si debo de ir a este lugar, o si me debo de asociarme con esta gente, la primera pregunta que debemos de hacer ¿es beneficioso? ¿Me va a ayudarme a mí en mi crecimiento espiritual? ¿Me va a ayudar emocionalmente? ¿Me va a ayudar en mis relaciones con estas personas? ¿Y va a beneficiarlos a ellos? Entonces, lo puedo hacer muchas cosas, pero la pregunta es,
es beneficioso. Y el otro criterio ¿es beneficioso o todo es lícito, pero no todo edifica? Entonces, otra vez, yo estoy con un grupo de amigos y estamos conversando. Y de repente dice, pero ¿sabes lo que pasó con fulana? No vas a creer lo que pasó con sutano. Y ahí empezamos a hablar de sutano y mengano, ¿no? ¿Estamos edificando a ellos o estamos edificando a nosotros mismos? No. Entonces, Pablo dice, para nosotros como cristianos, hay mucho en el mundo que podemos hacer sin pensarlo. Pero si alguna vez viene una duda, debemos de hacernos estas preguntas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Conviene a los otros? ¿Edifica a otros? Y luego la clave es lo que él dice en el verso siguiente, el 24. Ninguno busca su propio bien, ¿qué? Sino el bien del otro. Otra vez, eso va en contra de las normas del mundo en el cual vivimos, ¿no? Todo el mundo piensa primeramente en el yo. Primero yo, después yo. Exacto. Y entonces Pablo dice, no, eso no es el concepto que debe tener un siervo de Dios, un creyente, una persona que se ha dedicado su vida a Cristo. Primero, él o ella quiere vivir una vida que agrada a Dios. Y una manera de vivir esta clase de vida es antes de hacer o pensar o hablar de cualquier cosa. Primero nos hacemos dos preguntas. ¿Es beneficioso o edifica? Y la otra pregunta, la tercera es, ¿cómo va a afectar a los que me rodean? Porque como cristianos no estamos viviendo solamente para complacernos a nosotros mismos, sino para que seamos un instrumento que Dios puede usar para guiar a otros a conocerlo. Y muchas veces la manera por la cual vivimos nuestra vida es lo que la gente ve. Entonces algunos dicen, hay un dicho que dice, no puedo oír lo que me estás diciendo porque te veo lo que tú estás haciendo. ¿Mm? O sea, podemos hablar muy bonito de lo que es la vida cristiana, pero lo que va a afectar a la gente no es tanto nuestras palabras, sino nuestras acciones. Y por eso Pablo está dando esta lección de hoy. Mire, tú como cristiano, tú como seguidor de Jesús, tienes derecho de hacer muchas cosas. Pero antes de hacer algunas de esas cosas cuestionables, debemos hacer la pregunta, ¿es beneficioso y edificante? ¿Y cómo va a afectar a mis colegas? Entonces, de ahí él entra en una ilustración que para nosotros es un poco extraño. Él dice, empieza a hablar de ir al mercado y comprar carne y comer carne y todo eso. Bueno, hay que entender lo que él está diciendo. En aquellos días, como se acuerda que hablamos de que la gente venía de una cultura pagana, donde tenían muchos dioses, y esos dioses tenían sus templos, y una parte de la adoración a su Dios era sacrificar un animal,
usar un poco del animal como sacrificio a su Dios y luego llevar la otra parte de la carne al mercado y se lo vende ahí y la gente viene a comprar la carne así a precios especiales. Entonces, Pablo dice, mire, para un cristiano tiene derecho de ir al mercado y comprar lo que quiera, inclusive esta carne que ha sido ofrecido a los dioses falsos. Dice que lo puede hacer porque de Dios es la tierra y su plenitud. En otras palabras, Dios lo hizo todo y tú como cristiano, como siervo de Dios, tienes derecho de usar lo que Dios te ha provisto. Entonces, puedes ir ahí a comprar sin hacer preguntas. No hay problema. Y entonces, él dice, el problema con esa carne es como fue ofrecido a un Dios, ellos pensaban que una parte de su diosito habitaba entonces en esta carne. Y entonces, si uno comiera de esta carne, entonces era como estoy reconociendo el poder de aquel Dios falso. Y Pablo arriba, en este mismo capítulo, ya se había explicado la razón que no deben de comer esta carne en forma sacrificial. Pero si se le vende en el mercado, está bien. Entonces dice que puede comprar esa carne sin ningún efecto, porque ya es cristiano. Entonces es beneficioso, me satisface el hambre y me edifica, porque ya me hace gordito con comer. Entonces está bien. Y luego dice, y si algún incrédulo, una persona que no es creyente, que no cree en Cristo, te invita a comer y van ahí al mercado donde, ya ustedes saben, ahí hay comida, ¿no? Y el amigo te invita aquí a un sándwich. Entonces no tenemos que preguntar, ¿ese sándwich es de carne ofrecido a un Dios o no? No, si él le ofrece un sándwich, entonces se lo come sin problema. Pero dice que el problema viene si uno de sus amigos le dice, ¿sabes? Yo fui al templo y hice mi sacrificio a mi Diosito y me dieron un poco de esa carne y ahora vamos a hacer un churrasquero en mi casa y yo te invito a comer. Y entonces ahí Pablo dice, no, uno no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabe el significado de esta carne para esta persona. Y si yo como sabiendo que él cree que esta carne es sagrada, yo también estoy aportando mi aprobación, ¿no? Y él dice que no lo puedo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo que es más como para nosotros. Yo como cristiano puedo entrar en cualquier restaurante y comer. Aunque hay esos rotalitos que dicen Coors, bueno, toda la cerveza, yo no tomo, entonces para mí ni los noto. Sí, Budweiser, lo que sea, Bud Light, bueno. Bueno, entonces, cuando yo entro a un restaurante así, ni me da cuenta. Yo me voy, me siento y pido mi comida y como, bueno, gozándome. A veces con mi señor. No, no, pero ahí estamos. Ok. Y casi siempre ahora en los restaurantes hay dos secciones, ¿no? Hay la sección donde la gente se siente y hay un bar. Y mucha gente le gusta sentarse en el bar para comer.
Entonces, ahí yo puedo ir con mi señora y comemos ahí sin darnos cuenta de todo eso. Luego viene un amigo que no es cristiano, que es un amigo, ¿no? Y me dice, te invito a comer. Y entonces vamos y el restaurante está lleno, no hay mesas. Y entonces mi amigo dice, bueno, ahí en el bar hay 12 asientos, entonces nos sentemos ahí. Bueno, pues está bien, porque yo no tomo, él no me ha dicho nada. Y entonces ahí nos sentamos y nos gozamos de la comida. No hay problema. Pero luego tengo otro amigo que me invita a comer, o yo le invito a él, y nos vamos a un restaurante. Y él me ha dicho antes, ¿sabes, José? Yo tengo problemas con el alcohol. Si yo tomo un traguito, ya no quiero detenerme, yo quiero toda la botella, yo quiero seguir por día. Entonces, ahora entramos al restaurante y está lleno y no hay donde sentarnos menos el bar. Y yo le digo, ¿sabes por qué no vamos a otro restaurante? Este está lleno. ¿Por qué? Me senté al bar con el otro, pero con este no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene problemas con el alcohol. Y si él empieza a tomar, tal vez se mete en grandes problemas otra vez. Y yo no quiero contribuir a esto. Esto es lo que está diciendo Pablo. Podemos hacer muchas cosas, pero no debemos de hacerlo, especialmente si sabemos que va a afectar al con el cual estamos. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo con eso de todo esto de los versículos. Hablando de la conciencia ahora, él dice, si algún incrédulo te invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. La conciencia de ambos, ¿no? Mas si algún le dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está un poco complicado. Está hablando de la conciencia. Ahora, al cristiano, él le ha dicho, tú estás libre a hacer muchas cosas y comer lo que hay que comer porque es provisto por Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud. Dios te lo proveyó, lo puedes comer. Entonces tu conciencia está limpia, no tienes que pensar. Pero luego dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Entonces, muchas cosas que podemos hacer nosotros, no lo hacemos, no porque está contra nuestras creencias, sino porque sabemos que la otra persona tiene conciencia contra eso. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen nuestros amigos Sohel y Miriam. Son musulmanes que vinieron aquí a las clases de inglés. Bueno, nosotros nos hemos hecho amigos con ellos. Hemos ido a su casa a comer y ahí comemos lo que nos ponen delante, porque no nos dicen nada en cuanto a su sacrificio. Pero cuando los invitamos a nuestra casa a comer, no les ponemos ahí un plato grande de puerco, de jamón. ¿Por qué? Porque nosotros comimos jamón ayer, no hay problema.
Porque sabemos para ellos su conciencia no les permita comer algunas cosas. Entonces, para no ofenderlos, nosotros, aunque nuestra conciencia esté limpia, pensando en la conciencia de ellos, no hacemos algunas cosas. Entonces, estamos pensando no solamente en el bien nuestro, sino también en el bien de ellos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos, no estoy hablando solamente de Soel y Miriam, de ellos, nuestros amigos. Nuestro deseo es que todos de ellos lleguen a conocer a Jesús como su Salvador personal. Y entonces no queremos hacer nada que les ofiende o que les estorbe, ¿no? Entonces eso es lo que él sigue diciendo ahí. La conciencia de mi conciencia está limpia, la de ellos están limpios, y sí, y en el versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Y aquí, si usted subraya su Biblia, aquí es el versículo de subrayar. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, eso es lo que debe de dirigir cada aspecto de la vida de un creyente. Si estamos comiendo, mire la amplitud de este versículo. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa. En otras palabras, todo lo que hago en mi vida, si estoy comiendo, si estoy durmiendo, si estoy hablando, si estoy trabajando, si estoy relacionándome con otras personas, todo lo que hago, ¿qué? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que debemos de pensar. No si tengo la libertad de hacerlo. No si le va a afectar la conciencia de otra persona. Todo esto es incluido. Pero más que nada, el deseo del creyente debe ser todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que Dios me da para el futuro, todo lo que hago es para glorificar a Dios. Eso tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con nuestro hablar, tiene que ver con lo que vemos con nuestros ojos, lo que oímos y guardamos en nuestra mente. Ahí está. ¿Es beneficioso? ¿Me edifica? ¿Afecta mi testimonio para con los demás? Y glorifica a Dios. Ahora, si usted cualquier duda que tenga en cuanto si debe de hacer esto o no debe de hacer aquello, póngalo a esa prueba y Dios te va a dar la respuesta correcta, ¿sí? Ahí entraría, bueno, pues, también lo que es el libre albedrío. Yo siempre le digo a mis hijos, yo no los puedo ver donde están, máximo ahora que ya no puedo verlos, pero Dios sí, y siempre recuérdense, antes de hacer una acción, antes de hacer algo, tomar una decisión, les digo, honra a Dios, honra a mis padres, y el testimonio, recuérdense que somos cartas abiertas para el mundo. Eso es, eso es. Eso de hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios me hizo recordar el ejemplo del hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo era una persona que vivió en el año, los años 1600 por ahí. Entonces él era un joven
muy torpe y grande y todo eso, y muy pobre. Y entonces para poder tener donde vivir y comer, se hizo voluntario al ejército. Estaban en una guerra, vivió en Francia y estaban en la guerra de los 30 años. Y entonces como un joven de 16 años, él había estado en una batalla y en medio del campo de batalla vio un árbol que estaba completamente destruido y desnudo. Y luego él pensó, bueno, cuando venga la primavera, este árbol se va a rebrotarse y va a tener su vida de nuevo. Y entonces puso a pensar, bueno, yo soy como el árbol destruido. Yo necesito a Dios en mi vida. Entonces se entregó a Dios por este ejemplo. Y entonces quería servir a Dios. Entonces, en aquel entonces, si uno quería servir a Dios, se metió a un monasterio. Entonces, él se fue al monasterio. Nunca se hizo sacerdote. Era lo que llamaban, lo que se llamaba un hermano laico. Pero vivía en el monasterio, trabajaba en la cocina. Y entonces, él, por su desarrollo espiritual, poco a poco, se dio cuenta de que él podía agradar a Dios y podía glorificar a Dios, no importa lo que estaba haciendo o dónde estaba. Y entonces, al fin, tenía una actitud tan llamativa que después la gente empezó a ver su manera de vivir. Y entonces él escribió varias cartas donde él hablaba de lo que él llamaba la práctica de la presencia de Dios. Y usted puede conseguir el libro también todavía. Y es muy interesante, porque lo que él enseñaba por su propia vida es que él dijo que él cuando estaba en la cocina, como ahí trabajaba, él podía glorificar a Dios ahí si estaba peleando papas, o si estaba cocinando, o si estaba barriendo. Él llegó a practicar la presencia de Dios en su vida. Era como Dios estuviera ahí con él. Y que él se sintió tanto la presencia de Dios, él dijo, yo me siento tan en la presencia de Dios en mi cocina como si estuviera en la capilla. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Eso de vivir una vida que en cada cosa que hago, lo hago como un sacrificio a Dios. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo. Si estoy trabajando y a veces pienso, bueno, el jefe que tengo es muy duro, que no me trata bien, que esto, que aquello. No estamos trabajando por él. Estamos trabajando para la gloria de Dios. Si estamos hablando con una persona, no importa lo que nos digan, podemos responder con gentileza y con amor, porque estamos practicando la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces él dice, no importa lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Y luego ya empieza a hablar de otra cosa. Si estamos para agradar a Dios en todo, él dice, no seas, ¿qué? El versículo 32. No seas tropiezo. ¿Qué es un tropiezo?
es un obstáculo, ¿no? Es algo que impide que algo suceda. Y entonces él dice, si el propósito de mi vida es agradar y glorificar a Dios en todo lo que soy, todo lo que hago, entonces nunca quiero ser un tropiezo para que otros lleguen a conocer a Jesús. Y él pone ahí tres grupos de personas. ¿Quiénes son? Los judíos, los gentiles y los de la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo como cristiano, como creyente en Jesús, que deseo más que todo glorificar a Dios en todo lo que hago y todo lo que soy, y mi deseo es que todo el mundo pueda conocer a Dios tal como yo lo conozco, yo no quiero hacer nada que va a impedir que otro llegue a conocerlo. Y entonces él empieza a poner ahí estas situaciones. Los judíos eran como su familia. Pablo era judío. Y él decía en el versículo, este mismo versículo 10, que su deseo más grande era que su pueblo llegara a conocer a Dios. Entonces él está diciendo, yo como siervo de Dios, como creyente, que estoy pensando en el bien de otros, no quiero ser ningún tropiezo para mi familia. Hermanos, eso a mí me convence a veces. Porque ¿quién nos conoce mejor que los familiares? ¿Y quién está viéndonos más de cerca en cuanto a nuestro testimonio cristiano que nuestros familiares? Y por eso él dice, yo no quiero hacer nada que causa uno de mis familiares a negar a Cristo, que no quiere aceptar a Jesús. Entonces eso quiere decir que a veces, cuando yo quiero decirle algo duro a mi hermanito, me pongo zipper. O si alguien ahí en mi trabajo me maltrata y yo quiero darle un buen pegazo, no lo hago. Porque no quiero ser ningún tropiezo para que alguien llegue a conocer a Jesús. Porque dicen, ahí en la familia pueden decir, ahí está José, él dice que es cristiano y mire cómo está hablándome, mire cómo me trata. Y entonces tenemos que mantener nuestro testimonio familiar. También dice, no quiero ser tropiezo con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Era la gente que le rodeaba. Él vivía en un mundo no judío. Y entonces eso es como nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que sea. Entonces ahí también nos está viendo. Tal como dijo la hermana Elgin, la gente está viendo la vida nuestra para ver cómo debe vivir, cómo es esa vida cristiana, cómo es que vive un cristiano. Y entonces nos están viendo. Por eso él dice, ahí en mis relaciones con los que me rodean, yo quiero que me ven y me dicen, hay algo diferente en él o en ella. Porque ahí no participamos con algunos de los chistes, o no vamos a algunos de los lugares donde van. Siempre somos amables con ellos. Tratamos de ayudarles cuando podamos. Hay muchas maneras de dar testimonio. Y por eso él dice, yo no quiero ser tropiezo a ninguno de mis compañeros. Pero luego es interesante que él puso ahí entre familia y compañeros,
la iglesia. No quiero ser tropiezo para los de la iglesia. Eso también me llamó la atención. Porque se cree que si somos cristianos y estamos aquí en la iglesia, todo está bien. Pero a veces, aún en la iglesia, cosas pasan. Y muchas personas dicen, bueno, ya hemos hablado con personas que dicen, bueno, ya yo no voy a la iglesia porque hace 20 años estuve ahí y alguien me trató mal y ya no regreso. Entonces por eso él dice que tenemos que tener una relación y el deseo de glorificar a Dios aún entre los de la iglesia. Y al fin, entonces él dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahí está la cosa. Nos comportamos bien con el mundo y con los de la familia y con los de la iglesia, para que los que no conocen a Jesús puedan llegar a conocerlo. Y termino con este versículo 11 porque es un gran reto. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros diríamos, si quieres saber cómo es un cristiano, míreme a mí? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si quieren un ejemplo de todo esto lo que he hablado, aquí lo tienen en mí. Qué gran reto, hermanos, para nosotros. Que seamos personas tan amables, una vida tan llamativa, que la gente cuando nos ven dicen, eso es lo que necesito en mi vida. Si Cristo puede hacer eso en la vida de él o ella, yo quiero que lo haga en mí. Entonces la lección de hoy es un poco durita, ¿no? Pero nos ayuda en nuestra relación con otras personas. ¿Sí, hermano? Yo escuché un testimonio de un joven. Él es cristiano, ¿verdad? Y iba a la universidad y luego dice que un día iban a celebrar el cumpleaños de su maestra, ¿verdad? Y dice que entonces se reunieron todos, llevaron su pastel y todo. Y dice que ahí en la reunión, pues, dice que todos dijeron, ¿verdad? Solamente él era, o sea, los demás eran como cristianos, pero no así, ¿verdad? De aquellos como que hoy somos y mañana no. Y dice que todos pues estaban en la reunión y dice que dijeron, ¿verdad? Bueno, pues para que se sienta el ambiente hay que contar unos chistecitos y que aquí, que allá. Y dice que dijo la maestra, la cumpleañera, pero como la maestra, la cumpleañera, que empiece ella. Dice que empezó la maestra con unos sus chistes así menos vulgares, ¿verdad? Entonces dice que el muchacho pues estaba ahí y dice que donde escuchó todo eso, dice que él dice que levantó la mano, dice que le dijo, la fiesta está muy bonita, pero muchísimas gracias, yo me tengo que ir, porque yo no soy de este círculo, porque yo amo a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo no puede ser contristado dentro de mí. Dice que se fue. Dice que como a los 3 días, dice que se reunieron los demás jóvenes y dice que le dijeron al muchacho, yo quiero ir a tu iglesia, a donde tú vas, porque hemos ido a muchas iglesias, pero no hemos aprendido lo que tú sabes. O sea, ese fue un buen testimonio del joven. Era un joven. Sí, nuestra vida así habla. Bueno, gracias, hermanos. Entonces, esta es la lección de hoy. Vamos a terminar y para el domingo, entonces, estaremos en el capítulo 12